Estamos al aire, maestro Benito. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todo nuestro público de la Feria del Libro. Le damos la más cordial bienvenida a esta 24ª Feria del Libro. A nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, plantel Tehuacán, le damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos toca presentar una serie de cuentos, una serie de libros, cuentos infantiles, también dirigidos a la juventud. Tenemos dos cuentos, uno que se llama Bachelot, Fábulas mágicas de las tierras mayas, Historias revueltas, Juventud, Diversidad y Derechos Humanos. Son dos libros que nos vamos a estar comentando. Y para eso tenemos a nuestros panelistas. Los voy a presentar. Estos panelistas son miembros del INE. Así que presento a nuestros panelistas quienes van a estar leyéndonos estas fábulas y estos cuentos que van a estar en este día. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Irving Campos Gil, vocal secretario de del INE, a María de los Ángeles Martínez Tiburcio, vocal del Registro Federal Electoral, al ingeniero Ismael Soriano González, jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis, a la licenciada María Dolores Cerón Maza, vocal de la Organización Electoral, a la licenciada Rocío Hernández Ramos, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y a la licenciada Guadalupe Pierres Martínez, vocal ejecutiva. Ellos son nuestros panelistas y pues cedo los micrófonos para ellos y vamos a escuchar estos interesantes cuentos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Mi nombre, ya como lo mencionaron, es Ana Guadalupe Piedras Martínez y soy vocal ejecutiva de la 15 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Puebla. Es un honor para quienes integramos este órgano subdelegacional participar en la 24ª Feria del Libro de Tehuacán, que, derivado de la contingencia sanitaria, ahora se realiza de forma virtual. Quiero agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 213, con sede en Tehuacán, por la invitación a este evento, así como a todas y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Dentro de los fines del Instituto Nacional Electoral se encuentra el de coadyuvar a la difusión de la cultura democrática y contribuir así al desarrollo de la vida democrática de nuestro país. Es por ello que hoy les presentamos la colección Árbol, la cual es una iniciativa creada por el INE y que surge en 2016 en el marco de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica 2017-2023. Esta colección está integrada por diversas propuestas literarias para niñas, niños y adolescentes, que ayudan a promover el gusto por la lectura y al mismo tiempo los introduce en temas de formación ciudadana y valores democráticos. Se integra por 18 títulos divididos de acuerdo con la edad escolar, es decir, publicaciones dirigidas a la población de 3 a 6 años, de 6 a 9, de 9 a 12 años y de 12 a 15 años. En esta ocasión, a manera de que ustedes puedan conocer de qué hablan estos títulos, mis compañeros y compañeras integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE realizarán la lectura de dos de estas publicaciones. La primera va al CHEOF, Fábulas mágicas de las tierras mayas, que está dirigido a la población de 6 a 9 años, integrado con varias fábulas que hablan de los derechos humanos y de su importancia en la vida social. Asimismo, muestran cómo México es un país multicultural y diverso, acercándonos a diversos elementos culturales de una región de México, el sureste, heredera de la cultura maya, en cuyas leyendas se plasma una visión cosmogónica cargada de sabiduría, que va desde la creación de la luna hasta la historia de una gran araña tejedora y que fue la gran creadora de la Tierra. Las fábulas, como un género narrativo, presentan hermosas metáforas del comportamiento humano, de las experiencias de la vida en sociedad y, por tanto, de la construcción de ciudadanía. En este texto de Emilio Ángel Lome, ilustrado por Juan José Colza, los animales del Mayab nos ayudarán a hacer un recorrido por temas como la prohibición de la esclavitud y de la discriminación por motivos de raza, religión o discapacidad, el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, el derecho a la educación, a contar con un trabajo justo, el derecho a la libertad de expresión y de credo, y el derecho a transitar libremente por nuestro país.
Es así que mencionaré por el orden de aparición a quienes estarán a cargo de la lectura. Primero, el licenciado Irving Campos Gil, vocal secretario, la ciudadana María de los Ángeles Martínez Tiburcio, vocal del Registro Federal de Electores, el ingeniero Ismael Soriano González, jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis, y la licenciada María Dolores Herón Maza, vocal de Organización Electoral. Los invito entonces a que escuchemos atentas y atentos cada una de las lecturas. Adelante, compañeros. Jack, ¿por qué todos respetan y protegen a la tortuga? Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, así como de las garantías para protegerlos. Por tanto, queda prohibida la esclavitud y la discriminación por raza, religión, discapacidad, diferencia de opiniones y cualquier otra causa que atente contra la dignidad y libertad de las personas. Cuentan que cuando el mundo estaba recién hecho, Jack, la tortuga, era el animal más hermoso, rápido y fuerte del Mayab. Tenía un luminoso plumaje de colores, unas largas y robustas patas y una voz dulce y afinada con la que cantaba cuando Kin, el sol, salía en el horizonte y cuando se marchaba para irse a descansar. En aquel tiempo remoto, la noche era oscura por completo. No existía la luna. Los animales sufrían por eso. Tropezaban al caminar, chocaban unos con otros. Les era difícil la vida entre tanta oscuridad. Pidámosle a Kin que ilumine la noche, aconsejó la tortuga. Eso hicieron, pero Kin, el sol, no hizo caso. Estaba siempre muy atareado calentando la tierra, y por eso no prestó atención a aquella súplica. La tortuga inventó un canto para el sol. En él le explicaba la gran necesidad que tenían de que la noche también estuviera iluminada. A Kin le encantó. Alegre y generoso, aceptó responder a la petición de los animales. Les daré una gota de mi saliva, dijo el sol con su vozarrón ronco y ardiente. Tienen que recibirla y cargarla hasta que se enfríe. Solo así podrán colocarla en el cielo nocturno. Les advierto que es algo difícil y peligroso, exclamó el sol, agitando su ensortijada cabellera al perderse en el horizonte. Los animales planearon durante varios días cómo resolver aquel complicado reto. Después de muchas discusiones, aceptaron la idea que propuso la tortuga. Con piedras macizas y aplanadas, hicieron una gran plancha. La amarraron con gruesas raíces y la embarraron con la resina más pegajosa que hallaron para que la gota solar no se cayera e incendiara la maleza. Uno de nosotros cargará esta plancha sobre su espalda, explicó la tortuga. En ella recibirá la gota de sol. Caminará llevándola a cuestas hasta que se enfríe. Los demás nos turnaremos para soplar sobre ella. Cuando se haya enfriado por completo, los murciélagos de la oscuridad la llevarán a colocar al cielo. El plan fue aceptado con entusiasmo, pero nadie se ofreció a cargar aquella plancha de piedra. Tenían un enorme miedo de morir quemados. La tortuga fue la única que aceptó, no tanto por valentía, sino porque ella había creado ese plan y creía sin duda alguna que iba a tener éxito. Llegó el día señalado. Los animales subieron a la montaña más alta y pedregosa. La tortuga aguardaba en el pico más elevado de aquella montaña. Sobre el lomo llevaba la resistente vasija de piedra, raíces y resina. Antes de irse a descansar, el sol acercó hacia el mundo su cara radiante. Estiró su larga lengua amarilla y dejó caer con suavidad una gota de saliva sobre la plancha de piedra a manera de vasija que cargaba la tortuga. Aquella gota solar era muy pesada, quemaba como lava de volcán. Jack, la tortuga,
comenzó a caminar con dificultad, llevando a cuestas la ardiente carga. Los animales la acompañaban soplando por turnos para enfriar la gota. Soplaban con hocicos, colas y orejas. Los pájaros lo hacían dando vigorosos aleteos. La tortuga caminó por senderos pedregosos y apartados para no incendiar el verde mayab. Por tanto calor, su plumaje se quemó y su piel se oscureció. A causa del gran peso que cargaba, sus piernas se achaparraron, sus patas se hincharon, su caminar se hizo lento. Tanto y tan fuerte gritó de dolor por las quemaduras recibidas, que su voz se fue apagando hasta desaparecer. Al llegar la noche, la gota de saliva solar se había enfriado por completo. La tortuga cayó desfallecida a la orilla del gran río. Los animales arrojaron agua una y otra vez sobre su maltrecho cuerpo oloroso a carne chamuscada. De su piel humedecida salió tanto humo que el mayab se llenó de una oscura niebla. El caparazón que cargaba se fundió en su cuerpo. Es el que lleva y en el que habita hasta hoy en día. Los murciélagos de la noche llegaron aleteando para colocar en el cielo de la noche aquella gota de luz. Tan luminosa era que quedaron ciegos para siempre a causa del resplandor que de ella brotaba. Aquella enorme gota de luz pegada en la oscuridad del cielo fue llamada luna. Es por eso que todos los animales respetan y protegen tanto a la tortuga. Nadie le reprocha que llegue tarde a todos lados. Nadie se burla de la torpeza de sus movimientos, porque gracias a ella, la luna ilumina cada noche el cielo del mayab. ¿Por qué las mujeres mayas tejen la vida? La nación es pluricultural, pues está sustentada en sus orígenes por diversos pueblos indígenas a quienes se les reconoce el derecho a satisfacer sus necesidades y a la autodeterminación. Antes de que el mundo naciera, todo estaba rodeado por una inmensa oscuridad. Cuentan que con sus negros hilos de aquella oscura materia se tejió a sí misma Am, la gran araña tejedora. An empezó a tejer todas las cosas del mundo. Para eso había nacido. Tenía 5 días para cumplir su misión. De no realizarla a tiempo, ella y sus creaciones desaparecerían para siempre en el silencio del cosmos. Tejió montañas, océanos, árboles, nubes y flores, peces, pájaros, maíz, mariposas, ríos, estrellas. Entre más cosas tejía, más pequeño se hacía su cuerpo. Al nacer el 5.º día, el mundo estaba completo. Admiró sus creaciones con orgullo. Se dispuso a regresar a la oscuridad de donde había salido, cuando un presentimiento la detuvo. Algo le falta al mundo, pensó. Pero mi tiempo se agota. Si continúo tejiendo, voy a desaparecer. Falta crear aquellos que admiren y protejan la belleza de este mundo, se dijo. Es necesario tejer a los guardianes de la tierra. Su instinto de crear era más fuerte que su temor. Por eso Am empezó a tejer a los seres humanos. Los tejió con gran detalle, los hizo de colores y formas diversas. Les tejió sueños y pensamientos con deseos de vivir, con derecho a satisfacer sus necesidades.
con libertad de elegir su destino. Al terminar su labor, Am era muy pequeña, minúscula como una semilla. Con las últimas fuerzas que le quedaban, alcanzó a morder las 2 manos de una mujer y se escondió con rapidez en un diminuto orificio de la ceiba madre. Cuentan los abuelos y abuelas del Mayab que Am, la más pequeña de las arañas tejedoras, creó este mundo en el que vivimos. Dicen que en recuerdo de este acto, las mujeres mayas tejen en sus huipiles árboles y montañas, pájaros y nubes. Tejen sobre tela con sus 2 manos lo que está vivo, porque al igual que Am, la araña creadora, las mujeres mayas son las mágicas tejedoras de la vida. Witch, ¿por qué los armadillos tienen concha? La educación es un derecho para todos. Witch, la armadilla quería hacerse un hipil para asistir a la danza de la primavera, la gran fiesta a la que van todos los animales del Mayab, vistiendo sus mejores galas. El jaguar estrena manchas más brillantes, el colibrí plumas más coloridas, el sol un nuevo peinado en su exuberante cabellera. Witch quería estrenar un hipil, pero nadie le quería enseñar a tejerlo. Am, la araña, no la quería más en sus clases de tejido. La armadilla tenía unas patas tan torpes que no podía hacer ni una sola puntada bien hecha. Además, siempre se quedaba dormida en clase. Vete de aquí y no vuelvas más, le dijo la araña, con enojo. Regresa cuando no interrumpas mis clases con tus ronquidos. Nadie quería enseñarle a Witch cómo tejer su hipil. Frustrada y triste, la armadilla se metió debajo del tronco de la ceiba madre, sacó su hocico del agujero en el que se había escondido y comenzó a llorar a gritos diciendo: ¡Quiero aprender a tejer! ¡Nadie me quiere enseñar! Sus quejas eran más fuertes que los gritos de los monos, que el ruido del jaguar, que los truenos de la tormenta. ¡Quiero aprender a tejer! ¡Nadie me quiere enseñar!, gritaba de día y de noche. Lloró tanto y por tanto tiempo que los animales fueron a pedir a Balaam, el jaguar del señor de Mayab, que hiciera algo para callarla. El jaguar intentó calmar a Witch con palabras amables. Como no dejaba de llorar, intentó sacarla de aquel escondrijo escarbando con sus garras al pie de la ceiba, pero la armadilla, siempre llorando a gritas, se fue metiendo más y más adentro de la tierra. Cuando su olfato le avisó que el felino, cansado de escarbar sin éxito, se había marchado, volvió a asomar su hocico para gritar: ¡Quiero aprender a tejer! ¡Nadie me quiere enseñar! Balaam reunió al consejo de animales en el interior de una cueva. Aún dentro de esa apartada gruta alcanzaba a oírse: ¡Quiero! ¡Nadie! Es ley en el Mayab educar a todos aquellos que lo pidan, dijo el jaguar. Hermanos animales, les pido que quienes sepan hacerlo, le enseñen a Witch a tejer su hipil. Nadie quiso enseñarle a la testaruda y escandalosa armadilla. Como no quieren cumplir la ley, gruñó el jaguar, les diré mi decisión. Queda cancelada la danza de la primavera. Al escuchar aquellas palabras, los animales se organizaron de inmediato para ayudar a Witch. Nukum, la lombriz, escarbó bajo la tierra para avisarle que el consejo había decidido ayudarle a cumplir su deseo. La araña le enseñó a tejer su hipil, la mariposa a elegir la tela, el colibrí a combinar los colores y el faisán a bordarlo con elegancia. Peach, la garrapata, le mordía el pellejo cada vez que empezaba a quedarse dormida. Fue así como Witch, la armadilla, estrenó un hermoso hipil en la danza de la primavera. Tanto le gustó aquella prenda que nunca más se la volvió a quitar. Con el paso del tiempo, aquel hipil se fue ensuciando con barro, guijarros y musgo, y se fue endureciendo hasta quedar convertido en la áspera concha que es hoy en día. Concha en la que se pueden mirar lo mismo el delicado tejido de la araña que las toscas y gruesas puntadas de la empecinada armadilla Witch.
abrir el micrófono para que lo escuchemos. María Dolores. ¿Ahí me escuchan? Ya. ¿Sí? Ah, ok. Aín, ¿por qué nadie cree en las lágrimas del cocodrilo? Todos tenemos derecho al trabajo justo. A Aín, el cocodrilo, un día se le atoró un enorme hueso entre los dientes. Tirado a la orilla del gran río, Aín se quejaba a gritos, derramando gruesas lágrimas de dolor sobre la arenosa ribera. Unos pajaritos que vivían en las ramas de una ceiba cercana se acercaron a ver qué le ocurría. «Ayúdenme», le suplicó Aín. «Si lo hacen, dejaré que se alimenten de los restos de comida que quedan en mis dientes cada vez que termino de comer». Los pajaritos aceptaron. Les pareció un buen acuerdo. No era fácil obtener comida en aquellos tiempos, así que trabajando en equipo, lograron sacar aquel gran hueso del cocodrilesco hocico. Desde esa ocasión, cada vez que Aín terminaba de comer, abría su gran hocico y los pajaritos llegaban a alimentarse con los restos de comida que habían quedado entre los afilados dientes del reptil. Era un trato justo, pero al poco tiempo, Aín empezó a explotar a los pajaritos. Les exigía que hicieran lo que él quería en el momento en que lo deseaba. Los pajaritos no aceptaron. «Eso no es parte del trato que tenemos contigo», le dijeron. «Pues si no hacen lo que les ordeno, voy a ir hasta el árbol en donde tienen sus nidos y azotaré el tronco con mi cola hasta que sus huevos y polluelos caigan a tierra. Entonces los devoraré», amenazaba el enorme cocodrilo, mostrándoles sus afilados dientes. A los pajaritos no les quedó más remedio que hacer todo lo que Aín les pedía. Tenían mucho miedo de que cumpliera su promesa y devorara a sus crías. Por eso, cantaban para Aín. Lo abanicaban en días de gran calor, le espantaban los mosquitos, lo arrullaban cuando dormía, además de limpiar sus dientes después de haber comido. Desesperados, los pajaritos decidieron acabar con aquella injusta situación y tramaron un plan. Una tarde que Aín dormía, con gruesas raíces de árbol, amarraron su hocico y su cuerpo. Todos los pajaritos, que eran cientos, levantaron entre aleteos a Aín y se lo llevaron a volar sobre el mayab. Mientras lo llevaban por el aire, le iban preguntando: «¿Vas a dejar de explotarnos? ¿Vas a tratarnos con justicia?» Aín se revolvía furioso en un principio, pero sabiendo lo lejos que estaba de la tierra, aceptó todo aquello que le pedían los pajaritos. Después de volar un largo rato sobre el mayab, el cocodrilo fue devuelto a su madriguera. A pocos metros de llegar a tierra, lo dejaron caer sobre las aguas del río como si fuera un pesado tronco. Desde entonces, el cocodrilo respeta el pacto que tiene con los pajaritos que limpian sus dientes y se alimentan de los restos de su comida. Sabe que de no hacerlo pueden llevarlo de nuevo a pasear por las alturas. A veces, por puro berrinche, por el coraje de no haber podido salirse con la suya, Aín se pone a llorar a la orilla del gran río, pero nadie en el mayam le hace caso. Todos saben que solo son lágrimas de cocodrilo. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron las lecturas? ¿Identificaron cuáles derechos fueron abordados? Bueno, les comentaré que en AC, ¿por qué todos respetan y protegen a la tortuga?, se abordó la importancia de los derechos humanos, la prohibición de la esclavitud y de cualquier tipo de discriminación. En AM, ¿por qué las mujeres mayas tejen la vida?, nos habla de la riqueza de vivir en un país pluricultural conformado por diversos pueblos indígenas.
En Wedge, ¿por qué los armadillos tienen concha?, subraya uno de los más importantes de todos, de los derechos de todas y todos los mexicanos, la educación. Y finalmente en Ahín, ¿por qué nadie cree en las lágrimas de cocodrilo?, pone de manifiesto que todas y todos tenemos derecho a un trabajo justo. Los invito a que consulten el título completo en la página institucional del Instituto Nacional Electoral, así como en sus redes sociales. El segundo título, el que daremos lectura, está dirigido a la población de 12 a 15 años, llamada Historias revueltas, Juventud, Diversidad y Derechos Humanos. Reúne 4 relatos inspirados en las vidas de mujeres que quizás sin darse cuenta se volvieron defensoras de los derechos humanos fundamentales, sobre todo de algunos grupos sociales. Azadeh Mirbali, funcionaria de un consejo electoral de Irán; Jane Ovinchu, quien dirige una pequeña escuela rural en Kenia; Nélida Ayay Chilón, abogada que vive en una región andina del norte de Perú; y Becky Perryman, una fotógrafa y artista visual británica residente en Londres. Estos textos escritos por Edgardo Bermejo Mora e ilustraciones de John Marcelín describen la historia de 4 mujeres que viven en lugares tan remotos y disímiles que nos permiten ver que la juventud no solo es una etapa biológica, sino también una actitud de vida, un tiempo aguerrido y vital en el que el compromiso social para mejorar nuestro entorno, la defensa de nuestros derechos, así como la resistencia frente a aquello que es injusto, resumen y edifican el temperamento juvenil. Derivado del tiempo de esta presentación, únicamente se leerá uno de estos 4 relatos, a cargo de la licenciada Rocío Hernández Ramos, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Una profesora en Kenia. Para una niña bantú de la tribu Gusi, como Jane, hija de un modesto pescador de la provincia de Nyanza, en el suroeste de Kenia, la octava de una familia de 13 hijos, ir a la escuela era casi imposible. Nació en 1979, casi dos décadas después de que su país había logrado la independencia de la Gran Bretaña. Sin embargo, para entonces, solo el 55% de la población sabía leer y escribir. Kenia era una nación independiente desde 1900. Existían divisiones y enfrentamientos entre las diversas tribus que poblaron el lugar muchos siglos antes de la colonización británica. Este complicado escenario no era el más propicio para que Jane recibiera una educación formal, y sin embargo fue a la escuela. Su madre era iletrada y su padre tenía los rudimentos más básicos para sumar, restar, escribir su nombre en un papel y no mucho más. En su casa se hablaba Gusi, la lengua de la minoría étnica a la que pertenecía. Pero en la escuela a la que pudo asistir cuando ya tenía 8 años de edad, las clases se daban en inglés, las 2 lenguas oficiales en Kenia. Su padre, además, debía pagar una cuota por sus estudios, una cantidad menor, pero a fin de cuentas una carga adicional y onerosa para la familia. Yo no fui a la escuela, le dijo su madre, pero todo lo que aprendas, luego vienes y me lo enseñas a mí. Nunca dejes de aprender, le dijo su padre. Uno solo deja de aprender cuando tenga tierra en las orejas. Pero su madre murió pocos años después y ya con tierra en las orejas, no le parece. De los 12 hermanos de Jane, 4 murieron antes de que ella misma naciera. Sus 3 hermanos mayores no tuvieron su suerte y nunca pudieron ir a la escuela. 2 de ellas se casaron antes de cumplir 15 años y la mayor de todas se quedó en casa para ayudar a la familia ante la ausencia de la madre. Fueron a la escuela Jane, 2 de sus hermanos varones y la menor de la familia. Uno de sus hermanos apenas terminó la primaria y migró a Nairobi, la capital, para trabajar después como chofer de un autobús. El otro se quedó con el padre en el negocio de la pesca. De manera que Jane fue la única que terminó la primaria. Luego debió mudarse a Eldoret para hacer la secundaria en un internado para señoritas auspiciado por una organización cristiana alemana. Y contra todo pronóstico, con la ayuda de su hermano que vivía en Nairobi, más tarde logró viajar a la capital para enrolarse en la escuela normal cuando tenía 17 años. Recibió su diploma de maestra recién estrenado el nuevo siglo XXI, con 21 años de edad.
La acompañaron a la ceremonia su hermano, con su esposa y 3 niños, y su novio, David Ovincho, con quien se casaría ese mismo año, adoptando su apellido. David era un chico de la capital que logró graduarse como abogado en la Universidad de Nairobi, y desde muy joven trabajaba en organizaciones internacionales. Su mundo había cambiado. La niña del pequeño pueblo de Kisii se había convertido en profesora de primaria. Vivía en un barrio sencillo pero agradable de la capital de Kenia. Tenía amigos extranjeros, un esposo trabajador y de mentalidad abierta al mundo. Entonces vino un cambio notable en su vida. El Ministerio de Educación decidió enviarla como directora a una primaria rural en una remota villa en una de las zonas más deprimidas del país, poblada principalmente por la tribu Masái. Así fue como Jane, con 22 años de edad, dio cargo de la escuela primaria Kapkenduya, cerca de la ciudad de Eldoret, donde había estudiado la secundaria. Muy pocos niños acudían por aquel entonces a las 3 aulas modestas construidas con madera y techos de asbesto en una planicie árida y polvosa, en medio de la nada. La pequeña cuota que aún se cobraba a las familias para inscribir a sus hijos al colegio inhibía por mucho la asistencia. Las tierras de aquella zona aún no se recuperaban de una de las peores sequías de la historia de la región, que 2 años atrás había azotado al llamado Cuerno de África, Etiopía y Somalia. El pequeño ganado de la zona lucía en pellejos y lo revoloteaban a toda hora las aves carroñeras. La salud era un asunto no menos grave en el país. La mitad de las camas en todos los hospitales las ocupaban pacientes infectados de VIH. Era un momento lleno de desafíos para la historia de Kenia. Atentados terroristas en las principales ciudades tras los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York. Los estragos de la sequía, la crisis ambiental en el lago Victoria, una de las principales fuentes de recursos alimenticios de los kenianos. Y en medio de todo esto, un proceso electoral ríspido que permitió, sin embargo, la llegada de un candidato de oposición al antiguo régimen, Mwai Kibaki, un líder político moderado y conciliador que tenía entre sus principales promesas combatir a fondo la corrupción y la violencia. ¿Cuál era el escenario y el contexto en el que Jane habría que enfrentar su encomienda magisterial en aquella remota villa de las zonas áridas de Kenia? Y aún más significativo para la historia que aquí se cuenta, en 2003, 40 años después de que Kenia obtuviera su independencia, se decretó la gratuidad y el acceso a la edad para todos los ciudadanos kenianos. Un logro social que ya era realidad desde décadas atrás en muchas partes del mundo y que a pesar de su tardanza, por fin llegaba a esta nación africana, en la que todavía se practicaba la ablación o mutilación genital a las niñas. Jane y sus 3 compañeros de magisterio recuerdan aquellos días posteriores al anuncio oficial. Al principio, tuvieron que salir a los caseríos cercanos a la escuela para convencer a los padres de inscribir a sus críos. Pero al cabo de una semana, la noticia produjo un vuelco impresionante. En camionetas, a pie, en bicicletas, se fueron acercando por decenas las familias dispuestas a ejercer su derecho gratuita para sus hijos. En enero de 2004, al iniciar los cursos en la escuela Kapkenduya de las afueras del Eldoret, 207 niños se aglomeraban en aquellos salones por primera vez desde que había sido fundada. En sus 3 aulas, a las que asistían alumnos desde 5 y hasta 21 años de edad, provistas con apenas 50 pupitres por salón, se apelotaba la primera generación keniana beneficiaria de la educación gratuita y obligatoria impartida por el Estado. Toda completamente gratuita. Aquellas familias de campesinos empobrecidos y pastores de rebaños famélicos se las debieron ingeniar para comprar uniformes, cuadernos y lápices para sus hijos. Eso fue precisamente lo primero que le preguntaron a Kimani Nyanga Maruge, cuando por aquellos días se acercó a la escuela para exigir, con el decreto oficial en la mano, que no podía leer, pero sí conocer su contenido, un lugar en el salón correspondiente al primer grado. Que si acaso no sabía que para inscribirse en la escuela había que traer uniforme y útiles escolares, le preguntó uno de los profesores con cierta rudeza. Lo de menos es que Kimani Nyanga Maruge, en lugar de uniforme, se hubiera acercado a la escuela cubierto únicamente con una frazada de lana cruda,
un calzón de manta y unas sandalias a prueba del tiempo. Como tampoco importaba tanto que, en efecto, no tuviera dinero ni para cuadernos ni para lápiz. Notable de la situación, lo insólito, es que Kimani Yanga Marush exigió su derecho a aprender a leer y escribir cuando cifraba la edad de 84 años. Marush era tan viejo que 3 de sus nietos y un bisnieto estaban entre los recién enrolados a la escuela. Se movía despacio, sostenido por un bastón. Cojeaba al caminar a causa de que a uno de sus pies le faltaban varios dedos. Por encima de la calvicie pronunciada se aferraban unos pocos mechones de pelo blanco. Hablaba con parsimonia y timbre senil, pero no dejaba de ser claro en lo que decía, y lo repetía una y otra vez. Quiero estudiar y aprender a leer y escribir. El gobierno dice que todos tenemos derecho. La profesora Jane Ovinchu no podía creer lo que estaba viendo. Anciano, pero la realidad es que faltaban lugares para muchos otros niños en medio de aquella efervescencia por el anuncio del gobierno. Le pidió de la manera más amable posible, casi con ternura, regresar a su casa. Aquella era una escuela para menores. Si quería estudiar, Marush tendría que acudir a un centro de enseñanza para adultos en el Doré, a casi 1 hora de camino por terracería. Unos días más tarde, a punto de sonar la campana para el recreo, a Jane le pidieron que se asomara a la puerta improvisada con leños y hacía las veces de entrada a la escuela. Ahí estaba nuevamente de pie, expectante, firme, el anciano Marush. Pero esta vez traía puesto un uniforme de suéter azul, camisa blanca y pantalones cortos que él mismo confeccionó con ropa usada que obtuvo en trueque por una cabra. Traía también 2 cuadernos bajo el brazo, un juego de lápices nuevos, unas zapatillas deportivas y unos calcetines de colores que le llegaban a las rodillas. Déjeme aprender, trabajaré muy duro, no le voy a fallar, le dijo. Jane entonces tomó una decisión que habría de cambiar la vida del anciano, la de ella misma y en muchos sentidos la de la propia gente. Lo admitió como estudiante. No lo sabían entonces, pero Marush se acababa de convertir en el alumno de primero de primaria más anciano de toda la historia. Cuando la maestra le abrió espacio en una banca y le pidió a los niños que se apretaran un poco más, Marush le rogó que lo sentara lo más cerca posible del pizarrón. Su vista estaba muy cansada. Había una razón poderosa que explicaba la cojera y la sordera parcial de Marush. Y esa razón es la parte que habría de saber Jane poco después de autorizar su inscripción, asumiendo toda la responsabilidad y las consecuencias en su más difícil decisión como joven directora del plantel. Kimani Yanga Marush presenta las batallas de Kenia por lograr su independencia y contra la tiranía de sus colonizadores. Pertenecía a la tribu Kikuyu, el grupo étnico mayoritario del país, el mismo que entre 1952 y 1959 encabezó un movimiento de resistencia contra la opresión británica que produjo gran violencia y muchos muertos en el país. Tras 6 años de batallas y persecuciones, el movimiento fue derrotado y miles de sus participantes y sus principales dirigentes terminaron en campos de detención donde fueron. Uno de ellos fue precisamente Marush, que tenía apenas 31 años cuando le mutilaron los dedos de un pie y le dañaron totalmente un oído como parte del tormento. También asesinaron frente a sus ojos a su primera esposa. Ese era Marush a sus 84 años, ocupando la primera fila en el salón del primer grado de la profesora Jane, y debajo del uniforme, sobre la piel, las marcas de la espada de látigo del verdugo, como si hubiera sido un esclavo de otro tipo. Con la memoria atrapada en el dolor, pero en el pizarrón y en las primeras letras de su alfabeto. Así fue como el anciano comenzó su educación. A fin de cuentas, la de Marush era una historia del perdón, pero no del olvido. Perdonó a su país, a su propia vida, y al empuñar con torpeza el lápiz, también tomaba entre sus manos el mínimo futuro que le concedía su edad, para buscar una meta en el cenit de sus días. Entre broma y verdad,
Solía afirmar que esperaba contar con el tiempo suficiente para acabar la primaria, seguir con sus estudios y graduarse como veterinario. Jane sabía ahora que su decisión había sido la correcta. Negarle al anciano el derecho a tomar clase era como darle la espalda a la propia historia de su país. Pero le esperaban todavía muchas otras batallas en el camino de su aceptación. El inspector sostenía que permitir la inscripción de Marush provocaría que otros adultos se animaran a solicitar lo mismo y que la situación podría salirse de control. Pero Jane sabía que detrás de las resistencias del inspector se asomaba otro viejo mal de su país, las disputas tribales. Mientras que Marush, como ya dijimos, era un Kikuyu, el inspector pertenecía a la tribu Kalenjin, que durante la rebelión Mau Mau había colaborado con el gobierno británico, provocando una histórica enemistad y mucho recelo entre ambas tribus. Tenemos que dejar atrás el pasado, le dijo Jane. Hoy somos todos parte de un mismo país. No tuvo más remedio Jane que acudir al Ministerio de Educación en Nairobi en busca de algún apoyo. David, su esposo, le ayudó a conseguir una cita con un alto funcionario, al que le explicó la historia de Marush y las razones que la motivaron a aceptarlo como alumno. Pero se topó de nuevo con pared. Los argumentos eran los mismos. No había lugar a la excepción. De lo contrario, otros podían solicitar lo mismo y desbordar el endeble sistema apenas en marzo. No excepciones, le repitieron. No podían entender el contexto ético, diríase incluso humanitario, de su decisión como directora del plan. A Jane entonces se le ocurrió una solución temporal. No podía regresar a la escuela derrotada y simplemente insistir. Le propuso entonces convertirse en su asistente de clase. Contra ello no había impedimento legal y ya Marush había dado muestras de tener buen trato con los niños de la clase. Más que como un compañero, lo veían como una abuela. Por esos días, el caso de Marush llegó a oídos y muy pronto la información circuló no solo en los medios locales, sino que se convirtió en una noticia internacional. El New York Times, la BBC de Londres, entre muchos otros, contaron los acontecimientos. La situación comenzaba a moverse. Muy pronto el gobierno en Nairobi se dio cuenta del valor que tenía la historia de Marush para impulsar sus planes educativos e incluso apareció una foto suya que lo presentaba como un gran ejemplo nacional en anuncios espectaculares por diversas ciudades y carreteras del país. Jane comenzó a recibir llamadas anónimas amenazadoras e intimidantes. Su esposo también. Y en un país donde la violencia campea no era un asunto menor. Viene entonces un golpe artero para Jane. La orden superior, maquinada por el inspector, de su traslado a otra escuela en una zona aún más remota y alejada del otro lado del país. No tenía más remedio que aceptar el traslado o renunciar a su plaza y regresar. Ambos lo discutieron detenidamente. Sabían que ahora la historia de Marush contaba con la simpatía de la opinión local e internacional. De hecho, aunque el gobierno se había aprovechado de ella con fines de propaganda, en el fondo persistía una burocracia ciega y arbitraria y un ambiente todavía propiciaba el odio y la intolerancia. Esa tarde, Jane visitó a Marush en su choza para informarle de su decisión de aceptar el traslado y despedirse de él. Por varias semanas, la doctora, hasta que finalmente un día se apareció el inspector con la nueva profesora que habría de sustituir como directora a Jane. Pero nadie se esperaba la reacción de los alumnos a su llegada. Niños y jóvenes de diversas tribus, Kikuyu, Masai, Kamba, en un impulso sorprendente, pusieron candado a la puerta y se amotinaron entre gritos y silbidos. ¡Queremos de regreso a Jane! Coreaban eufóricos y decididos. ¡Jane! 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 Se escuchaba en medio de aquella insospechada. Aquel fue el gesto y la acción que a la postre permitió el regreso y la restitución de Jane en el puesto como directora de la primaria Kapkenduya. Jane regresó a sus labores y entonces se dio a la tarea de buscar ayuda para otros alumnos en situaciones precarias. Su fama pública le permitió conseguir apoyos diversos para otros alumnos, para la escuela, para comprar mobiliario o pagar los uniformes y alimentación, o incluso los servicios médicos de muchos de sus alumnos.
David se dedicó desde entonces a obtener fondos internacionales en apoyo a la educación, los derechos de las mujeres y la defensa de los derechos humanos en el país. Una profesora rural y un abogado comprometidos con su entorno. Una pareja de jóvenes kenianos que representan lo mejor de su país y de su historia. Marush, por estar hasta cuarto de primaria, ya convertido en una leyenda, fue invitado a pronunciar un discurso en favor de la educación en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Fue la primera vez que se subía a un avión. Para entonces no había dejado de asistir un solo día a clases y ya tenía 86 años. Sus últimos años los vivió en un asilo en Nairobi, con la protección del gobierno. Poco después se enfermó de cáncer y murió en 2009. Su historia, la de Jane y David Obinchu, la de los niños y los profesores de la escuela Kapkenduya, resumen el espíritu de un siglo como el nuestro, donde el pasado y el presente, la tragedia y la injusticia conviven, se entrelazan y nos hacen buscar nuevos caminos. Fin. Muchas gracias, Rocío. ¿Les gustó la historia de Jane? Como escucharon, este relato se centra en la decisión de Jane de hacer valer a la población el derecho de acceso total a la educación, sin exclusión. Los papás de Jane no pudieron ir a la escuela, pero gracias al esfuerzo de su familia, concluyó sus estudios como maestra y, como el mismo relato nos permite saber, las nuevas generaciones en aquel país ya tienen un camino andado para el acceso a la educación. Este relato, como los otros tres, están basados en historias reales. Como pueden observar, mamás, papás, maestros y maestras encontrarán en estas historias una herramienta valiosísima para acompañar a niñas, niños y adolescentes en el conocimiento de los derechos humanos y en la reflexión sobre su vigencia y su necesaria consideración en la vida cotidiana, y que en estos tiempos de guardarnos en casa resultan muy útiles para pasar el tiempo, reflexionar y aprender. Pues hasta aquí concluyen algunos de los títulos a los que dimos lectura de la colección Árbol. Reitero la invitación para que los consulten, los descarguen de manera gratuita en la página www.ine.mx. También informarles que en la biblioteca de la 15 Junta Distrital Ejecutiva contamos con un ejemplar de cada uno de estos libros para su consulta. Obviamente, la cual estará abierta al público una vez que la contingencia sanitaria lo permita. Nuevamente agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional la invitación a este evento, a mis compañeras y mis compañeros integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE por acompañarnos y a cada uno de ustedes que están presentes escuchándonos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, sede de Tehuacán, les damos un agradecimiento por esta charla, por esta serie de cuentos que tienen el objetivo de la formación en valores democráticos y dirigida sobre todo a los jóvenes y a los niños. Y exactamente en este tiempo de pandemia, que muchos de los valores en este caso son muy importantes, es imprescindible esta lectura. Ojalá todo nuestro público pueda descargarlos, pueda leerlos. Es un buen elemento para convivir en familia y para promover los valores tanto democráticos como valores, en este caso, en la familia, que son muy necesarios en la actualidad. Agradecerles a la Junta Electoral del INE por su participación en la 24ª Feria del Libro. Agradecerles muchísimo su participación en este caso por la pandemia, en esta forma virtual actualmente. Esperemos que el próximo año, que cumplamos los 25 años de la feria, también nos acompañen. Muchísimas gracias. Hasta luego y nos veremos próximamente. Hasta luego. Muchísimas felicidades. Hola. Hola. Hola, buenos días a todo el público en general que nos está viendo a través de la página de Facebook de la Feria del Libro. Bueno, pues a mí me toca hacer la dinámica para todo el público y pues va a haber distintos premios al ganador. Pues los premios se van a dar el día martes a través de la Universidad Pedagógica Nacional 213.
ahorita voy a dar algunas instrucciones. Quien guste participar y llevarse un obsequio, el link se va a estar compartiendo a través de la página de Facebook. Ya lo estoy mandando. Se van a registrar en ese link. Segundo. Voy a compartir pantalla, por favor. En ese link van a ingresar este PIN. Vuelvo a mandar el link, de favor. Van a ingresar ese PIN que está apareciendo en pantalla. Y van a poner su nombre con apellido. Para el quien gane, pues no se le dificulte darle el premio. Vamos a esperar un minutito. Ya hay 3 conectados: Carla Maceda, Alma Rosa y Juana Rísquez. Vamos a esperar unos segundos más. Ok, empezamos. Son algunas preguntas muy sencillas. Hasta ahorita la delantera va para Juana Rísquez. Siguiente pregunta. El cocodrilo. Excelente.
Excelente. Última pregunta. Muy bien, vamos a dar el ganador. Felicidades a Juana Rizquez, que ha ganado este concurso. Muchas felicidades. Puedes pasar por tu premio a la Universidad Pedagógica Nacional el día martes en un horario vespertino. Muchas felicidades. También agradezco a todos nuestros seguidores de la página de Facebook que estuvieron sintonizando a estos excelentes ponentes. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente nos pedimos, gracias a la Universidad Pedagógica Nacional, a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, sede de Tehuacán, nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta luego.